Bien, entonces, Eh, empecemos. Ya estoy grabando, por si acaso, si les estoy compartiendo la pantalla ahora. Profe, Dime. entonces quedaría la próxima elección para el martes 14. Exactamente, para el martes 14. Sí, así Ah, quedamos. ya. Sí, así quedamos. Para el martes 14. Entonces yo a propósito hoy les envío ya el deber de ese capítulo para que igual puedan practicar un poco. Sí. Las notas, lo más probable de la tercera lección es que ya las suba este fin de semana porque tengo acumulada también otra lección también que calificar. Entonces, entre semanas se hace más difícil calificar por las clases. Pero bueno, a ver, entonces, continuando con el contenido, habíamos terminado ya el capítulo 4 de equilibrio de cuerpos rígidos en 2 y 3 dimensiones. ¿Sí? Y en el libro tocaría el capítulo 5 del libro, pero el capítulo 5 del libro es el capítulo 6 del, del contenido del curso. Entonces, nos vamos a saltar por ahora el capítulo 5 del libro. ¿Sí? Y el capítulo 6 del libro corresponde a lo que tenemos que ver ahora, que es análisis de estructuras. Entonces la idea es empezar ahora con unas definiciones. Vamos a ver qué es armadura. Sí, vamos a definir qué es armadura simple. Y vamos a empezar con el método de los nodos. ¿De acuerdo? Entonces la idea es ver toda esta semana, ver método de nodos, problemas. Sí, aunque en realidad no es muy complicado, pero la idea es también ver problemas en 3 dimensiones. Entonces vamos a aplicar el método de nodos. Por ahora creo que vamos a alcanzar a ser bidimensional. Y luego lo más probable es que este jueves veamos ya tridimensional. ¿Sí? Luego al volver de clases, perdón, de ya después de la subida de notas del primer parcial, pues ahí ya veremos el método de secciones y ya empezamos con armazones y máquinas. ¿Sí? Bueno, entonces, análisis de estructuras. ¿De qué va esto de aquí? Hasta ahora habíamos visto básicamente cuerpos rígidos, ¿sí? Donde todas las fuerzas involucradas eran fuerzas externas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta armadura hubiésemos tenido algo parecido a lo de aquí. ¿Sí o no? Donde nosotros colocábamos, retirábamos al objeto completo, de su bastidor o de todo lo que lo uniera al suelo o a las cargas externas y poníamos justamente las reacciones y las cargas que estaban antes atadas a él. ¿De acuerdo? Como en este caso, por ejemplo, sería la tensión, sería este peso y sería pues las reacciones que genera este tipo de apoyo con el suelo. Sí, entonces por lo general hablábamos de fuerzas externas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar los elementos que forman cada uno de estas armaduras o de estas estructuras. Entonces, al hacer eso, nosotros lo que generamos es fuerzas internas. ¿Sí? Al nosotros lo que vamos a hacer es retirar, desarmar las estructuras. Entonces, cuando nosotros desarmamos, lo que generamos al separar es una fuerza interna que sería la fuerza que mantenía a esas dos piezas unidas. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre allí es, en el caso de aquí, por ejemplo, miren, hemos separado en 3 elementos. Entonces, por ejemplo, el elemento DA, que es el elemento vertical, se genera su propio diagrama de cuerpo libre, donde van a estar presentes las dos cargas externas que ya le correspondían, la carga en A, que tiene dos componentes, y la carga en D, ¿sí? Que tiene la componente en la dirección de la tensión, ¿verdad? Y luego, en los puntos donde se ha separado, se va a generar una carga con la cantidad de reacciones, ¿sí? Según el tipo de unión que tenía. O, por ejemplo, en el caso de el elemento BE, que es un elemento inclinado, ¿sí? Es un elemento inclinado y que tiene fuerzas en sus dos extremos.
perdón, tiene los puntos de unión en sus dos extremos, nosotros sabemos que un elemento, ¿sí? Que está unido, o que está, claro, a ver, sí, que está unido desde sus dos extremos, que ahí están sus puntos de anclaje, sabemos que la fuerza que va allí va a tener esa dirección de ese elemento. Entonces nosotros, por ejemplo, conocemos que la fuerza que originalmente el elemento BE ejercía sobre esta columna de aquí, va a estar aquí en este caso en esta dirección. Sin embargo, como el elemento DA está siendo, perdón, el elemento CF está siendo retirado desde DA en un punto que no es ninguno de sus extremos, ¿sí? Entonces, y de paso también, pues este elemento de acá no está siendo cortado del extremo de este de aquí, entonces este de aquí va a generar una reacción con este X y Y, ¿sí? Entonces esas son las fuerzas internas que lo unían a esos dos elementos que se han retirado. Acá ocurre lo mismo. En el elemento horizontal, aquí se genera una reacción, ¿verdad? De la misma dirección, pero sentido opuesto, con respecto a la columna en ese mismo punto. Y luego, con respecto al elemento BE, ¿sí? Con respecto al elemento BE, pues aquí se genera una reacción también, ¿sí? Y luego el elemento BE lo que va a tener es la opuesta de la de aquí y la opuesta de la de aquí las va a tener aquí, en la dirección del elemento, ¿sí? Y por supuesto el elemento horizontal, el elemento CF, lo que va a tener es el peso. ¿Por qué? Porque era una de las cargas externas y no deja de tener esa carga externa a pesar de que estamos tratando de analizar las cargas internas, pues porque pertenece a ese diagrama de cuerpo libre, también pertenece esta carga de aquí, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros separamos los elementos, ¿sí? E incluso saben que separamos nosotros los pines, los pernos de anclaje, los separamos también y los analizamos. Entonces la idea es que nosotros vamos a analizar, en lugar de solo hacer el macro, de solo hacer la estructura completa, que igual lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de los elementos por separado, ¿sí? Incluyendo los pines. Bueno, en todo caso, las estructuras se dividen en tres. Tenemos armazones. En el libro primero les mencionan armaduras, entonces no vayan a confundir, por favor. Frames es armazón. Armazón. Y trusses es armaduras. Y vamos a empezar nosotros con trusses. ¿Sí? Armaduras y luego máquinas son máquinas, ¿ya? ¿Sí? Contienen partes que se mueven usualmente. Esa es la diferencia con este armazón y armadura. Pues los armazones y las armaduras son estáticos. ¿Sí? Bueno, entonces, empecemos con lo de armaduras. Déjenme ver, creo, en el libro yo tenía que anotar unas definiciones, no se me vaya a pasar por alto algo. Bueno, lo que sepan que lo que se aplica aquí es por la tercera ley de Newton, ¿verdad? De acción y reacción. Sí se analizan los pesos. Gracias por recordarme eso. Los pesos, en el caso de armaduras. A ver, primero les voy a definir armaduras, ¿ya? A ver. Sí. Como les decía, vamos a definir armadura. Consiste en miembros rectos, ¿sí? Unidos por juntas. ¿Sí? Y las juntas es importante. Cada miembro tiene las juntas en sus extremos. No hay juntas intermedias. ¿De acuerdo? En el caso de aquí, yo no tengo un elemento AB. No hay elemento AB. Hay elemento AD y hay elemento DB. Son dos elementos diferentes. No es uno solo con una junta en medio. ¿De acuerdo? Eso ya no es armadura. El elemento va de A hasta D y va de D hasta B. Y ese es el elemento. ¿De acuerdo? Eso es lo principal que tienen que comprender en una armadura. ¿Sí? Entonces, a ver, les leo la definición de armadura que está en el libro. Dice, están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. ¿Sí? O sea, que ninguno de sus elementos pues tiene alguna especie de movimiento libre, sino que está todo,
todo anclado, ¿no? Las armaduras consisten exclusivamente de elementos rectos que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. Por lo tanto, los elementos de una armadura son elementos sujetos a dos fuerzas, ¿sí? Así se habla de los elementos de las armaduras. Están sometidos a dos fuerzas. Esto es, elementos sobre los cuales actúan dos fuerzas iguales y opuestas que están dirigidas a lo largo del elemento. Eso es súper clave, ¿sí? Entonces, al estar las fuerzas dirigidas sí o sí a lo largo del elemento, nosotros lo que vamos a tener pues es o esto de aquí o esto de aquí. Entonces, cuando hablamos de este primer caso donde las fuerzas están apuntando hacia afuera, hablamos de que el elemento se encuentra a tensión. ¿De acuerdo? A tensión. Esto es tensión o tracción. Y esto es compresión. Entonces, si estos cuerpos no fueran rígidos, porque nosotros asumimos que los elementos son rígidos, que quiere decir que no se deforman, que no se van a deformar, pero en la vida real, por supuesto, sí se van a deformar. Entonces, un elemento que está en tensión, lo que va a tratar de, o lo que va a ocurrir más bien, es que su longitud va a aumentar en la dirección de esas fuerzas, ¿sí? Porque es una carga axial que está en tensión, pues entonces esto va a tratar de estirar al elemento. En cambio, el elemento que se encuentra con presión va a disminuir su longitud, ¿sí? Y bueno, pues eso puede ocasionar otras cosas, ¿no? Como pandeo, por ejemplo, pero bueno. Esos son fenómenos que se estudian después. Bien, a ver, un segundo. Bien, otra cosa es que las estructuras, ustedes verán los problemas, a ver, están diseñadas para soportar cargas, ¿sí? Solo que estén en el plano donde se ve la estructura de frente, o sea, en este caso en particular en el plano X y Y, ¿sí? Entonces no hablamos mucho de profundidad, sino que se asumen que igual las cargas pasan por los centroides de las áreas, ¿sí? Y a la estructura, a la armadura usualmente se la trata como un problema de dos dimensiones, ¿de acuerdo? Sí, porque igual, ya, y lo que me preguntaban del peso, ¿sí? Usualmente los elementos de las estructuras son delgados, ¿de acuerdo? Entonces, nunca ponemos cargas. Aquí no tengo la imagen esa. Ahora les muestro una imagen de una estructura. De verdad, son elementos. A ver, se les dice alargados, se les dice delgados, no porque físicamente sean delgados, sino porque su largo, su longitud es mucho mayor que uno de sus anchos, o sea, de su ancho o de su altura, ¿sí? Entonces, esto lo vuelve como esbelto, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente no van a soportar cargas o no se van a comportar bien ante cargas, por ejemplo, una carga aquí, ¿sí? No se van a comportar bien, es más, así no se los analiza. Siempre se trata de que las cargas caigan sobre los nodos, ¿sí? Eso es lo crítico, por eso las reacciones, los apoyos están colocados en los nodos y no están colocados aquí, por ejemplo. No tiene sentido. Por eso esta carga P del ejemplo la han puesto aquí. ¿Sí? Eso también es importante en las armaduras para que ustedes las puedan distinguir de cualquier otro tipo de estructura. ¿De acuerdo? Y los pesos. Si han de considerar pesos, debido a esto que les digo, que las cargas no se pueden considerar en puntos que no sean los nodos, por ejemplo aquí, digamos el peso de esta de aquí, ustedes no van a poner ahí el peso. Si han de considerar alguna vez el peso, tienen que dividir al peso para 2 y colocar aquí la mitad del peso de la barra AC y tienen que colocar aquí la mitad del peso de la barra AC, por ejemplo. Y obviamente si han de considerar el peso de la barra CB, pues ha de coincidir aquí también. ¿De acuerdo? Así
ustedes van a considerar los pesos en el caso de que haya que considerar los pesos. Sí, porque si luego se lo analiza de forma experimental, pues así se estaría comportando, pues porque son los nodos los que aguantan todas las cargas. ¿De acuerdo? Esto es lo que les decía, los miembros de las truzas son delgados. Ah, truza, bueno, lo dije ahorita por un anglicismo, pero armadura. Son delgados, por lo tanto no son capaces de soportar fuerzas laterales. ¿Sí? Las cargas deben estar aplicadas en las juntas, los joints. ¿Sí? Esta es la típica cercha que ustedes se van a encontrar donde tienen aquí una armadura, otra armadura, y luego están unidas por los travesaños, bueno, no, por los largueros. Los largueros son estos que vienen así, en el eje sería X y en el Z, ¿sí? Y en el eje X tenemos los travesaños, ¿de acuerdo? Esos son los travesaños y los otros son los largueros. Bien, tenemos algunos tipos de armaduras, ¿sí? Estas son todas armaduras, ¿de acuerdo? Entonces, las típicas que se utilizan para los techos, ¿sí? Tenemos la Pratt, la Howie y la Fink. ¿Sí? Son estructuras que, si se fijan, sus elementos todos están unidos desde sus extremos en algún punto. ¿Sí? Jamás, jamás ustedes van a encontrar algo así. Porque ahí estamos rompiendo la regla de que aquí en el centro, ¿sí? Estaría un elemento, este, con un agujero o con una perforación, en la mitad de su elemento, o sea, y no en sus extremos. Y tampoco van a encontrar, por ejemplo, dentro de un rectángulo no van a encontrar 4 elementos. Así. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque eso vuelve al problema, lo vuelve estáticamente indeterminado. ¿De acuerdo? Entonces, eso son cosas que nunca se van a encontrar así. Unos cruces en X, eso no existe. Fíjense que aquí nada se está cruzando en X. Nada se cruza en X. Jamás. ¿De acuerdo? Bien, luego las típicas estructuras para puentes. También tenemos la Pratt, tenemos la Howie, Warren, Baltimore y la armadura K. ¿Sí? La armadura K, ¿por qué K? Porque tiene esta forma así. ¿Sí? Entonces, si usted identifica alguna de esas, pues estamos hablando de armaduras y no de armazones. De ahí otros tipos que tenemos la del la tipo estadio, ¿sí? Que esa es con un cable que trabaja a tensión. Y tenemos el voladizo de una armadura, ¿sí? La parte que está en voladizo de una armadura. ¿Qué es en voladizo? Pues que no tiene elementos de sujeción, sino que está como flotando, ¿de acuerdo? Eso quiere decir en voladizo. Y la otra palabra que se utiliza bastante en español, a pesar de que es un término que se utiliza más bien en inglés, pero se lo usa bastante en español, es esta de aquí, cantilever. ¿Sí? En español se usa el cantilever. ¿De acuerdo? Si ustedes ven cantilever, quiere decir que está en voladizo. ¿Sí? Y la otro tipo de armadura que vamos a ver, pues es la báscula. ¿Sí? Son tipos de armaduras súper comunes que se utilizan. Ustedes los habrán visto, me imagino, alguna vez. ¿Sí? Son súper comunes estos de aquí. Bien, ahora hablemos de armadura simple. ¿Sí? Antes, a ver, entonces veamos. Una armadura simple es una armadura rígida, para empezar. Entonces miren este caso de aquí, esta primera imagen de aquí, la de la izquierda. Yo tengo 4 elementos y 4 nodos, ¿verdad? Aquí tengo un elemento, aquí tengo otro elemento y otro elemento. ¿Sí? Si yo ejerzo esta carga de aquí, ¿de acuerdo? Va a ocurrir esto de acá. ¿Sí? Va a ocurrir esto de acá. Está más que claro porque son conexiones tipo articulación, entonces muy libremente ese punto B va a bajar hasta donde está el punto B'. Y el punto C se va a desplazar un poco hacia la derecha hasta donde está C'. O sea, eso va a ser súper fácil de lograr con esa carga
aplicada en B. Entonces eso de ahí no es una armadura simple, porque la armadura simple tiene un comportamiento rígido, es decir, no debería de colapsar con la aplicación de una carga, al menos así tan fácil. Entonces, una armadura triangular como este de aquí, donde yo tengo 3 nodos y 3 elementos, esa de allí va a comportarse como una armadura rígida. Es decir, ya entra dentro del concepto de una armadura simple que tiene que ser rígida. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agrego 2 elementos más? ¿Sí? Vamos a decir que el elemento es m. M más 2. Y luego al agregar 2 elementos más, agrego un nodo más. Eso es n. ¿Sí o no? Yo lo que estoy generando aquí es una armadura simple más grande. ¿Sí? Agregando 2 elementos y un nodo cada vez. ¿De acuerdo? Y esto de aquí va a seguir siendo una armadura simple y va a seguir teniendo mucha rigidez. ¿De acuerdo? Porque estoy agregando otro triángulo más. ¿Sí? En este caso en particular, yo he empezado con esta de aquí, ABC. ¿Ya? Y a lo mejor agregué este triángulo, ¿verdad? 2 elementos más, un nodo más. 2 elementos más, un nodo más. Aquí agregué 2 elementos más, un nodo más. Y aquí agregué 2 elementos más, ¿sí? Un nodo más, pero no hice otro triángulo porque lo uní acá y no lo uní al punto C, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí también entra dentro de las armaduras simples, ¿sí? A pesar de que tiene esta sección con un nodo de separación, o sea, no es un triángulo. ¿De acuerdo? Pero entra dentro de la definición de armadura simple, ¿sí? De que yo voy agregando 2 elementos y un nodo más. ¿De acuerdo? Entonces, y esto también va a ser rígido porque este elemento de aquí, el elemento, o más bien, todo lo que esté entre estos puntos aquí, entre estos 3 puntos, ¿sí? Imaginémonos un momento esa estructura de ahí, hecha solo por triángulos. Es una estructura bastante rígida. Ya, entonces podemos casi que decir que se va a comportar igual que yo tener el punto AF unidos por un solo elemento. En cuanto a rigidez, es tan rígida como eso de ahí, como esa barra directamente. Entonces, por ese motivo, esto de aquí, el solo unir sus extremos, ¿sí? También mantiene una estructura rígida, porque es como que yo tuviese un nuevo triángulo, ¿sí? O sea, se está comportando, en este caso en particular, se está comportando como un elemento rígido, como una estructura rígida, ¿sí? Bueno, si nos guiamos por esto de aquí, ¿sí? Si nos guiamos por esto de aquí, de que cada vez yo estoy agregando siempre dos, dos elementos y un nodo. Si yo quisiera definir de algún modo la armadura simple, yo puedo decir que la cantidad de elementos va a ser igual a 2 veces la cantidad de nodos menos 3. ¿Sí? Esta fórmula es súper importante, así usted puede identificar si se trata de una armadura simple o no. Entonces, acuérdense, número de elementos, y esto de aquí es número de nodos o de juntas. Bien, entonces, ¿cómo se analiza este tipo de armaduras? Las armaduras simples. Bien, hay 2 métodos. Vamos a empezar con el método de los nodos. El otro método es el método de las secciones. ¿Sí? Bien, entonces nosotros podemos considerar a esta armadura como un conjunto de elementos y de pernos, ¿sí? Sometidos a las acciones de 2 fuerzas, los elementos solamente, ¿sí? Los pernos sí pueden estar sometidos, ¿sí? Sí pueden estar sometidos a más de 2 fuerzas, ¿de acuerdo?
Bien, entonces el procedimiento en general es desarmar absolutamente todo. Vamos a desarmar los pernos y vamos a desarmar los elementos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este caso en particular, donde, a ver, el problema estaba en unas diapositivas aquí más arriba. Este de aquí. Fijémonos. Veamos los tipos de apoyo. Este apoyo de aquí es el apoyo que genera dos. Es un apoyo con fricción. Este de aquí me genera dos reacciones. Una reacción vertical y una reacción horizontal. ¿Sí? Así y así. Y este está simplemente apoyado. Este me genera una reacción solamente hacia arriba. Entonces esas cuatro cargas son mis cargas externas. Entonces eso es lo que se ha colocado acá. No me pasa. Aquí. ¿Sí? Entonces tenemos la reacción en A, que bueno, le han puesto aquí las dos componentes y la resultante, la carga que estaba actuando en P y la carga que está actuando en el extremo B. ¿Sí? La carga de reacción, la que está hacia arriba. Entonces, el primer paso es desensamblar esto de aquí. ¿Sí? Desensamblar esto de aquí. Esto me va a dar diagramas de cuerpo libres de los elementos y de este y de los pernos. Entonces, ¿cómo empezar nosotros a hacer esto aquí? A ver, lo voy a hacer en el OneNote. Para que se entienda por qué se ha escogido estas direcciones también. Pues. Entonces, veamos. En el nodo A, vamos a analizar primero el nodo A. Vamos en orden. Usted empieza por donde usted considere que tiene que empezar. Entonces, en el nodo A tenemos la reacción a Y. Tenemos a X, ¿verdad? Luego, porque sabemos que esto tiene que estar en equilibrio, porque el nodo A, el perno A, va a estar en equilibrio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo sé que tiene que haber una carga que ejerce el elemento que yo separé, el elemento AC, el que está aquí inclinado, que tiene que ejercer sobre esto de aquí. ¿Sí? Es más que claro que tiene que ejercerla sobre este elemento de aquí, entonces la ponemos en esa dirección. ¿Por qué? Porque sabemos que las cargas sobre los elementos, ¿verdad? Que están unidos desde sus extremos, solo pueden tener las fuerzas en la dirección de dicho elemento. Y luego, aquí vamos a tener, ¿sí? La carga que se ejerce sobre el elemento, en cambio sería el elemento horizontal, el elemento AD. ¿Sí? Ahí yo ya tengo analizado mi primer nodo. ¿Sí? Luego vamos a analizar el elemento AC. Ya, ese elemento AC, si usted colocó esta carga de aquí en ese sentido, es importante que la opuesta, que sería en cambio la que el nodo ejerce sobre el elemento AC, la ponga en sentido contrario. Eso es elemental que lo haga. Es decir, si esta está aquí, aquí tiene que estar para allá. Y por tanto, como este tiene que tener una opuesta, esa opuesta tiene que estar aquí. ¿Sí? Este es el elemento AC. Estamos claros, eso es importante. A ver, usted puede asumir la primera dirección, por eso le digo, usted empieza donde quiera, ya en el elemento A. Yo la asumí hacia abajo, ya, entonces aquí la pongo hacia arriba. Si le llega a salir diferente el signo cuando ya lo calcula, lo único que ocurre es que usted la calculó o la asumió mal, nada más. Entonces yo les recomendaría que primero calculen todo, ya, bueno, dependiendo del problema, y van cambiando el sentido y después, si una cambia, cambia la otra y cambia la contraria y va cambiando todito, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante de que, pero eso es con la práctica, usted básicamente ya podría estar reconociendo, ¿sí?
y pues ya identificando directamente cuál es la dirección que deberían de tener pues antes incluso de dibujarlas. Bien, entonces este es el diagrama de cuerpo libre del elemento AC, ¿sí? Y desde A hasta D también hay un elemento, ese está horizontal. Como yo asumí este para acá, entonces el elemento AD yo diría que está en tensión. Esto es AD. Bien, de ahí tenemos el elemento, el nodo D que está por aquí. Sí, el nodo D. Entonces el nodo D le han puesto... Bueno, ya aquí lo voy a terminar de anotar aquí en este de aquí. Ya, entonces como este es el elemento AD, ¿verdad? Y está en tensión, pues el nodo D tiene que tener esta opuesta, ¿verdad? A la de aquí. Y aquí sí es un poco más fácil entender de que pues como mi carga P está hacia abajo, se ha puesto pues que por sumatoria de fuerzas en Y en el nodo D, pues voy a tener la contraria sobre este lado, pues, ¿verdad? Que esa sería la fuerza que se ejerce sobre el elemento CD. Por lo tanto, al final el elemento CD tiene la opuesta y el elemento CD tiene la fuerza hacia abajo y hacia arriba, entonces diríamos que está en tensión, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que en el nodo CD, perdón, en el nodo D, se coloca la carga P hacia abajo, ¿sí? Porque recordemos que las cargas externas, fíjense, ninguna carga externa está colocada sobre un elemento. Jamás se hace eso. ¿De acuerdo? Yo no he hecho esto de aquí. Por ejemplo, en el elemento B y yo no he puesto mi reacción RB aquí y luego la carga que va acá y que va acá. Bueno, en este caso están hacia adentro. Eso no lo hagan. Las cargas externas solo las colocan sobre los nodos, sobre los pernos. Ahí están actuando las cargas externas, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Ustedes ya saben que en las armaduras al menos los elementos solo van a estar cargados de forma axial, ya sea a compresión o a tensión. Bien, entonces la idea aquí es de que eh, ¿cómo van a ver, cuál es el procedimiento general con el que van a resolver esto de aquí? A ver, lo primero que van a hacer cuando vayan a resolver un problema, a ver, por aquí hay un resumen. Bien, aquí está. Van a localizar el nodo, van a localizar el nodo donde solo haya dos fuerzas desconocidas. ¿Sí? Ese es el primer paso. Van a reconocer un nodo donde solo haya dos fuerzas desconocidas. Por lo general, es un nodo que solo une dos elementos. ¿Sí? Entonces podemos estar descartando aquí, empezar con el C y con el D. Porque el C y el D unen tres elementos. ¿De acuerdo? Entonces, o empiezan con A o empiezan con B en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Pero no se refiere en realidad a que hay que escoger siempre un nodo donde haya solo dos elementos, sino que hay que escoger un nodo donde solo haya dos fuerzas que no conocemos. ¿Sí? Porque de hecho, en el nodo A, nosotros no solo tenemos la carga que genera el elemento AD y que genera el elemento AC, sino que también tenemos la reacción. Sí, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que esa reacción la podemos calcular y al final lo que tenemos son solo dos incógnitas que son las fuerzas que están en la dirección de los elementos. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo primero que van a hacer. Bueno, en realidad el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De la armadura. Y sacar las reacciones. Eso es lo primero. Luego, localizar un nodo que conecte solo dos elementos y dibujar el diagrama de cuerpo libre del perno de ese nodo. ¿Sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre les va a servir para determinar la fuerza desconocida en cada uno de los elementos. Si en el caso de que estén involucradas más de tres fuerzas, como en el caso de las reacciones, ¿sí? Bueno, cuando hay tres fuerzas solamente, como en el caso del nodo A, ustedes van a hacer el triángulo de fuerzas. ¿Sí? A ver, ¿saben qué? Vamos a resolver el problema este de aquí. Sí, vamos a resolverlo este de aquí. Verá.
Vamos a ver, para definir bien los pasos que tienen que seguir. Entonces voy a hacer esto por acá. Bien. Entonces, vamos a trabajar con estos diagramas que están aquí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el nodo A. ¿Ya? Y en el nodo A yo tengo lo siguiente. Primero, las reacciones. ¿Cómo ustedes calculan las reacciones? Esto de aquí no deja de comportarse como este como una como un cuerpo rígido completo. Ya, eso tienen que tener claro. Esto sigue siendo un cuerpo rígido y lo puedo analizar como tal. Es decir, yo puedo trabajar sobre solo este diagrama y yo puedo hacer sumatoria de momentos aquí, ¿verdad? Y calculo RB. Y luego puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y y calculo RDA. Es más, yo sé que esta componente de aquí es igual a cero porque si hago sumatoria de fuerzas en X igual a cero, lo único que voy a tener es RA igual a cero. ¿Sí o no? Entonces yo ya sé que esta componente no existe. Aquí solo tengo, esta es mi reacción en A, hacia arriba. Entonces yo ya resolví esto, yo ya tengo los valores de RA y de RB. ¿De acuerdo? Eso yo ya lo tengo calculado, no tengo que preocuparme más por eso. Entonces, ahora sí, yo ya tengo mi nodo A, donde solo hay dos incógnitas, ¿sí? Que son nada más las fuerzas. A ver, esta ya sabemos que no existe. Solo tengo esta incógnita y esta incógnita. Entonces cumple con el requisito. ¿Sí? Es un nodo, es un perno donde solo hay dos cargas que no conozco. Entonces, si yo quiero hacer el análisis de eso de ahí, yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo mi reacción RA en ese sentido. Y en esta dirección de aquí yo tengo la fuerza de A a D. Bien, ¿qué nomenclatura deberían de usar para las fuerzas que están en los sentidos de los elementos? Para que no se confundan, ¿sí? Y porque muchas veces uno dice, ah, ya, esta fuerza que está sobre esta línea horizontal es la fuerza que ejerce el elemento AD, si es que tuviese un nombre, sobre el nodo A. Entonces, lo que se suele utilizar aquí es que esa es la fuerza aplicada sobre el nodo A. Entonces, la acá también tiene que ser la fuerza aplicada sobre el nodo A, ¿sí? Pero esta viene desde C y esta viene desde D. ¿Sí? Es un poco más fácil hacerlo así. Ponen siempre el primer subíndice, ponen el del nodo que están analizando, ¿sí? Y el segundo subíndice ponen de dónde viene. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil de identificar. Bueno, vamos a tener esto si nosotros analizamos el nodo A. ¿Ya? Y esto es, como ya sabemos que las fuerzas se mueven a lo largo de esto de aquí, de estas direcciones, lo que se genera aquí es un triángulo de fuerzas. Entonces, cuando tengan solo tres fuerzas, ustedes van a hacer el triángulo de fuerzas y con eso ya está. Nosotros habíamos asumido esta dirección de aquí, ¿verdad? Y habíamos asumido esta dirección de acá. Entonces al final ahí me queda un triángulo de fuerzas, así. Es decir, aquí por simplemente teorema de Pitágoras, podría encontrar los valores de FAC y de FAD. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo aquí las tres fuerzas. ¿Sí? Yo ya tengo las tres fuerzas. ¿Por qué? Porque este triángulo tiene que tener, este va a ser el mismo ángulo, ¿sí? Que tiene la cercha, que tiene la armadura, que tiene esto de aquí. Entonces, como tengo los ángulos y tengo el cateto este de acá, y tengo este cateto, yo puedo encontrar las otras dos fuerzas, ¿sí? Está claro eso de allí. Entonces empezamos por un nodo, de ser posible, bueno, no, tienen que empezar por un nodo donde solo haya dos incógnitas. De ser posible que sea un triángulo, ¿sí? Es decir, que solo tengan una incógnita conocida, ¿ya? En el caso en que no tengan la forma de triángulo, que puede ocurrir, que sería el siguiente paso, vamos a ver, vamos ahora a analizar el nodo D, ¿ya? ¿Por qué el nodo D? Mi nodo D tiene
lo siguiente. Tenemos la carga P, que es conocida, hacia abajo. Y yo ya tengo la carga F de A, ¿verdad? Que esa es la que iba desde A, perdón, desde D hasta el punto A. Que debe ser opuesta a la carga que va aquí, pues. Sí, que esta es la carga en el nodo D que viene desde A. Yo ya conozco ese valor. ¿Sí? Las otras van a estar una sobre este sentido. Esta sería la fuerza en el nodo D que viene desde B. Y aquí va a estar la fuerza en el nodo D que viene desde C. Entonces aquí en lugar de hacerse un polígono de... Perdón, un triángulo de fuerzas, aquí lo que se hace es un polígono, pues un rectángulo de fuerzas. F de A. Tenemos P. Y aquí en realidad la aplicación que se... o la fórmula que se aplica es la sumatoria de fuerzas, porque yo ya sé que FCD tiene que estar en este sentido. De hecho, así se lo había asumido ya. ¿Sí? Que este estaba por acá y este estaba por acá. Y esto es F de D hacia B. ¿Sí? Entonces esta es igual a acá y esta es igual a acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí el siguiente nodo que puedo analizar es el nodo de arriba, el nodo C. Entonces aquí en el nodo C, ¿sí? En el nodo C, yo tengo lo siguiente. Yo ya tengo la fuerza que viene, que la fuerza FAC, yo ya la tengo aquí calculada. Por lo tanto, yo ya conozco la fuerza que va en este sentido, que sería la fuerza CA. ¿Sí? Aquí yo tengo la fuerza FDC. Está hacia arriba, es decir, aquí está hacia abajo. FDC. Y lo que me falta aquí es la fuerza que viene en este sentido. ¿Sí? Que bueno, aquí se la ha asumido. Se la ha asumido en esta dirección de acá. Si bien todo es asumido. Esta sería la fuerza en C que viene desde el punto B. FCB. Ya entonces aquí se vuelve a generar un triángulo de fuerzas. Donde yo tengo F de C, FCA y FCB. Y yo que conozco, como conozco la forma de esto de aquí, ¿sí? La forma de esto de aquí, yo sé este ángulo. Yo conozco Profe, este, una este ángulo pregunta. de aquí. Dime. ¿La suma de esos triángulos de fuerza me da cero? Exactamente. Todo está en Porque son equilibrio. triángulos cerrados, ¿verdad? Exactamente. Todo está en equilibrio aquí. Entonces, lo que pasa es que los triángulos no los puedes resolver directamente con sumatoria de fuerzas, como si puedes resolver esto de aquí. ¿Sí o no? Este es más fácil con sumatoria, porque tienes dos hacia arriba, dos en vertical y dos en horizontal. Entonces, son las opuestas y ya está, ¿verdad? Los triángulos, tú tienes que guiarte, como sabemos que las fuerzas siguen las direcciones de los elementos, ¿sí? Lo que hay que guiarse es con trigonometría. Entonces, o bien tienes, en el caso del primer nodo, tienes un triángulo rectángulo súper fácil de resolver. En el caso del nodo C, el triángulo CDB en esas direcciones, ¿sí? Bueno, no, en este caso en particular no se te genera un triángulo rectángulo, si te das cuenta, pero si conoces este ángulo, podrías conocer ese ángulo. Entonces, ahí pues puedes aplicar las otras leyes, pues las de senos y cosenos, pues para resolver esto de aquí, ¿sí? Si lo quieres ver de otro modo, como tú tendrías, tú tienes, a ver, tú conoces este de aquí y conoces este de aquí también, ¿verdad? Entonces, lo puedes tratar también como una suma vectorial. Podría sacar las direcciones, ¿verdad? De esos vectores con el vector dirección, que es un vector unitario, y multiplicarla por la magnitud de esas fuerzas, ¿sí? Y ahí tendrías los vectores fuerza. Entonces podrías sacar un vector fuerza también, el que te falta, ¿sí? Si es que haces equilibrio,
a ver, es que puede descomponer, se refiere a descomponer esas fuerzas básicamente, ¿ya? O sea, usando los ángulos. Lo importante aquí es la asunción de las direcciones, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, ¿sí? Si ya le sale el signo cambiado, que puede pasar a primeras, denle la vuelta a eso, pero tienen que ver, al darle la vuelta a esa fuerza, las opuestas que ya hayan colocado, cómo van a cambiar. Sí, eso me parece que es más bien lo crítico. El procedimiento no es muy difícil. Sí, es hacer diagrama de cuerpo libre, tras diagrama de cuerpo libre, tras diagrama de cuerpo libre. Lo importante es que ustedes identifiquen justamente el hecho de que están tratando aquí con acciones y reacciones. ¿Sí? Entonces Y lo otro también es que ustedes entiendan cuándo están analizando un elemento y cuándo están analizando un perno. ¿Sí? Eso es súper importante. Bien. Entonces aquí habrían calculado ya FCB. Y el último nodo que Profe, falta por analizar es... una pregunta. Dime. En el análisis del nodo C, la fuerza que tiene FDC, esa fuerza, usted nos dijo que le pongamos el nombre dependiendo del nodo que estamos Sí, sí, analizando, sí. entonces La sería puse al revés, la puse al revés. Sí, gracias. que, pero porque usted quiso o tiene algún significado. Es menos difícil que se confunda con los nombres. Porque, Ah, porque ya sabe directamente que el primer subíndice corresponde al del nodo que está analizando. claro, entonces siempre el nodo primero, ¿no? Luego Sí, la... siempre el nodo la- primero. Siempre el nodo primero. Y luego de dónde viene ok. la fuerza, ¿sí? O a dónde va, porque dependiendo de la dirección de la flecha. ¿Sí? Bien, entonces, como dice aquí, que si no pueden resolver por triángulos, pueden hacer por condiciones de equilibrio. ¿Sí? Lo que también pueden hacer en los triángulos, pues es descomponer, porque conocen los ángulos. No necesariamente usan Pitágoras o usan ley del seno o ley del coseno, sino que descomponen en componentes X y Y, porque lo más probable es que tengan alguna referencia geométrica de la estructura. Bien, esto de juntas con cargas especiales las vamos a ver después y también las de 3D. Ahorita lo que quiero hacer es un problema. Sí, vamos a hacer este problema para pues utilizar datos, para utilizar datos y ver cómo es el procedimiento común pues de problemas así. ¿De acuerdo? Ah, ya, cierto, me había quedado con el último nodo. En el último nodo, ¿dónde está eso ahí? En el último nodo nosotros ya solo lo podemos utilizar para comprobar, porque de hecho nosotros llegamos al último nodo con todas las fuerzas conocidas. ¿Sí? Nosotros llegamos al último nodo con todas las fuerzas conocidas. Yo ya tengo FDB, ¿verdad? FDB. Esta de aquí yo ya la había calculado. Entonces, miren, está hacia la derecha. Aquí está hacia la derecha. Entonces, FBD tiene que estar por acá. FBD. ¿Qué otra conozco? Bueno, la reacción, ¿verdad? La reacción RB que está aquí. Y luego aquí yo había calculado FCB. Está hacia arriba. Es decir, en este sentido tiene que estar FBC. ¿Sí? Entonces esto al final les hace un triángulo FBD, RB y FBC. ¿Sí? Entonces esto de aquí no debería ser nada más que para corroborar que hayan hecho bien los cálculos, ¿sí? Porque esas tres ya las conozco. Bien, a ver, vamos a hacer este problema. Dice, utilizando el método de los nodos, determine la fuerza en cada miembro de la armadura. Entonces, usualmente el resultado que uno busca aquí es saber si el elemento está comprimiéndose o está estirándose.
Entonces, por eso es importante calcular la fuerza en cada miembro de la armadura. Pues para saber en qué dirección perdón, está esa fuerza y saber cómo se va a comportar ese elemento, cómo podría fallar ese elemento. ¿Sí? Eso es lo importante de esto de aquí. Entonces, justamente por eso nos están pidiendo que calculemos las fuerzas internas. Bueno, las fuerzas en cada elemento. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya tenemos datos. ¿Sí? Podríamos corroborar de que esto es una armadura simple. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Y cuántos nodos tenemos? Tenemos nodos. 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Ya, por 2. Menos 3 creo que era. Esto sale 7. Entonces deberíamos de tener 7 elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Estamos bien entonces. Es una armadura simple. Bien, entonces tenemos aquí una carga de 2000, una carga de 1000. Aquí tenemos un apoyo simple, esto es simplemente apoyado, el de abajo un apoyo de rodillos. Entonces solo vamos a tener una reacción E. Y aquí sí vamos a tener dos reacciones. Una reacción en CY y una reacción CX. Sí, eso tenemos aquí. Entonces vamos a encontrar primero las reacciones. ¿Cómo podemos encontrar las reacciones? Podemos hacer sumatoria de momentos en C igual a 0. Vamos a hacer que el positivo sea antihorario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La carga de 2000 está haciendo momento a 24, ¿verdad? 12 y 12. Aquí tenemos 12 pies. Y aquí tenemos 12 pies. Aquí tenemos 6 pies. Ya, entonces 24 más la carga de 1000 está haciendo momento a 12 pies más, no, menos, esta está en sentido horario, menos la carga E que no la conocemos, está haciendo momentos a 6 pies y esto va a ser igual a 0. Si despejamos E, sale igual a 10.000. 10.000 libras. ¿Sí? Bien, ya tenemos la carga E. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0 y solo tenemos CX. ¿Sí? Entonces CX va a ser igual a 0. Ya conocemos esa de ahí también. Y luego si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos positivo hacia arriba. Tenemos el E, ¿verdad? Que es 10.000. Menos, perdón, más CY que no conozco. Menos 1000. Menos 2000. Y esto igual a 0. Entonces, CY sale igual a menos 7000. Quiere decir que está mal asumido hacia arriba y esto es 7000 hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya sabemos que eso está hacia abajo. Lo podemos cambiar. Y al final mi problema pues va a quedar así.
7000. Y aquí va a quedar 10.000. Ese es mi problema. Con eso empiezo yo. Bien, ahora, empecemos con un nodo. Ya vamos a empezar con el nodo A, por facilidad. En el nodo A, nosotros tenemos que tener, o sea, para saber si empezamos allí, tenemos que tener dos cargas que no conocemos, ¿sí? Y tenemos que tener, ¿qué más? Tenemos que tener, no, pues eso es todo, porque si 2000 lo conocemos, ya, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el nodo A, nodo A. Entonces, en el nodo A yo tengo la carga de 2000. ¿Sí o no? Y luego sé... Profe, Sí, dime. dejo de compartir la pantalla porque no la estoy viendo. No, sigo compartiendo. ¿Alguien más tiene ese problema? O sea, yo lo tuve, pero ya se me arregló. Ah, Ajá, a mí también un ratito, pero ya se arregló. ya. ¿Alguien más? Ahorita ya se ve, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, entonces en el nodo A vamos a tener, miren, la carga de 2000 y lo otro que vamos a tener pues son las direcciones tenemos, ¿verdad? La de F a B, ¿sí? Y la de F a D. Eso tenemos en el nodo A. ¿Sí? ¿Qué más conocemos? Conocemos el triángulo. Tenemos un triangulito que estaría conforme este triángulo de aquí, miren. ¿Sí? Que sería bueno, tengo 6 aquí. Tengo 8 aquí, ¿verdad? Y luego aquí, ¿cuánto tendría de inclinada de hipotenusa este triángulo de aquí? Tengo 6, 8 y esto sería 64 y 36, 10. ¿Sí o no? Miren ese triángulo, 8, 6, 10. Ahí ya tengo mis direcciones. Eso sería equivalente a un triángulo 3, 4, 5. Es el mismo triángulo. Entonces voy a colocar aquí por facilidad, voy a colocar aquí. Esto es 3, esto es 4 y eso es 5. ¿Sí? Entonces con eso yo podría sacar las funciones trigonométricas, básicamente. Bien, ahora tenemos que asumir aquí las direcciones. Ya, tendríamos que asumir aquí las direcciones. Vamos a asumir las direcciones para ver si están bien. Voy a hacer el siguiente triángulo de fuerzas. Tengo 2000 aquí. Y voy a asumir la de FAB, la voy a asumir para acá. ¿Ya? Y la de FAD la voy a asumir para acá. Ya la voy a asumir para allá. Entonces, tendríamos lo siguiente. FAB. ¿Cómo calculo FAB? Aquí podemos hacer relación de triángulos. Yo digo que 2000 le corresponde al número 4, ¿verdad? Que es el vertical. Eso va a ser igual a FAB le corresponde al número 3 y esto es D. Y FAD le va a corresponder a la hipotenusa, al 5. ¿De acuerdo? Entonces ahí sacamos lo siguiente. FAB igual 1500 libras y FAD
igual 2500 libras. Bien, ahora esto sobre el nodo estaría ¿en qué sentido? Hacia la derecha, hacia afuera. Entonces podríamos decir que está a tensión y FAD está hacia el nodo, en la dirección del nodo. Entonces podríamos decir que está a compresión. ¿Sí? Pero eso es lo que está haciendo sobre el nodo. ¿Sí? Sobre el nodo. A ver, ahí escriben en el chat. Ah, escribió alguien que tampoco puede ver lo que se comparte. A ver, voy a interrumpir lo de compartir y voy a volver a compartir otra vez. Ya, ahí sí se ve. Sí, ella se puede. Gracias. Ya, ya. A ver, entonces, lo que es, yo he asumido estas direcciones, ¿sí? Yo he asumido estas direcciones, ¿sí? Entonces, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se comportan el resto de nodos en base a esa asunción que yo he hecho. Ya. ¿A qué nodo vamos ahora? Vamos a ver el nodo B. Por ejemplo, en el nodo B yo conozco la carga de 1000 que está hacia abajo, pero tengo dos elementos más que no conozco. ¿Sí? Que no conozco, entonces no los podría resolver. Si me voy al nodo D, yo ya encontré esa fuerza que iría desde A hacia D, o bueno, en esa dirección, en ese sentido, ¿verdad? Y nada más me faltaría la que va hacia B y la que va hacia E. O sea que solo me faltan dos, o sea, podría resolverlo. Entonces vamos al nodo D. Entonces en el nodo D, ahí yo tengo la que viene así. Ah, pero esta sí la conozco, pues. ¿En qué dirección la había asumido yo? AD está hacia arriba, o sea que aquí DA, FDA tiene que estar hacia allá. Luego yo sé que FDE tiene que estar sobre esta línea, FDE, y luego sobre esta línea aquí tiene que estar FDB. Entonces hacemos triángulo de fuerza. FDA vamos a hacer que suba para acá FDB, y la única forma de aquí de que se cierre es de que esta venga para acá. A ver, yo pude haber hecho esto también. Ah, no, es la única forma, sí, porque, a ver, yo pude haber hecho esto para acá. No, para acá no podía haber hecho. ¿Sí? La otra forma de sacar la dirección de las componentes, ¿verdad? De las flechas, es que solo pueden ir flecha con cola nomás. ¿Sí se dan cuenta? No puede ir cola con cola ni punta con punta. Entonces, eso ya les da una pista de qué dirección deberían de tener. Porque ustedes ya saben en qué dirección están. ¿Sí? Entonces la única forma de cerrar el triángulo, ¿sí? Sería pues poniendo flecha con cola. ¿Ya? Punta con cola. Entonces aquí tendríamos F. O sea, nunca van a hacer esto. Eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. FDE. Ya, esa es la única forma.
Bien, aquí vamos a tener dos triángulos. A ver, voy a hacer esto más grande porque si no, no puedo escribir los triángulos. F de A, F de B, F de E, y aquí vienen los triángulos. Tenemos primero el de 4, 3, 5, y acá tenemos el mismo, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, como tienen la misma inclinación, F de A y F de B, si se dan cuenta que tienen la misma inclinación, el mismo triángulo, solo que como hecho espejo, como simetría, entonces está más que claro que F de A va a ser igual a F de B. Esto es B por si acaso. ¿Sí o no? Entonces, eso quiere decir que F de B está igual a 2.500 libras. ¿Sí? Igual a F de A. Y con respecto al nodo, como está hacia afuera, la flecha, ¿sí? Entonces quiere decir que está a tensión. ¿Sí o no? Bien, y F de E va a ser igual a, por ejemplo, la componente de F de A en X y más la componente de F de B en, en X también, o sea, con la componente 3, que sería 3 quintos, perdón, 3 quintos de dos veces, ¿sí? Cualquiera de las dos fuerzas, o en este caso F de A, porque valen lo mismo. ¿Sí o no? ¿Está claro eso de allí? Entonces tendríamos 6 quintos, 2.500. Esto es 5 por 3, 3.000. Ya, 3.000 libras. Y como la flecha está entrando, está hacia acá, estamos en compresión. ¿Sí? Entonces, a ver, F de E igual 3.000 libras en compresión. Voy a ir anotando todas las respuestas aquí. Para luego, nosotros tenemos que, acuérdense que hay que luego ver los nodos, perdón, los elementos. Primero estamos con los nodos. Bien, ya estamos con el nodo D. F, ¿de dónde salió el 2? ¿El 2 cuál? El 3 quintos, 2 por Espera, F de... Ah, aquí. ¿Sí? Ya sabemos que F de A es igual a F de B. ¿Sí o no? sí. Entonces, si yo hago 3 quintos de F de A más 3 quintos de F de B, es que yo tengo los 6 quintos de o esta o la de acá. Porque esto de aquí es esto de aquí. Y esto de aquí es esto de aquí. ¿Sí? Pero como F de A es igual a F de B, entonces es como tener aquí otro F de A. Y yo tendría dos veces 3 quintos de F de A. Y eso me da el valor total de F de E. Ah, ya, ya. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí sí está más claro. Ya, chévere. Bien, seguimos. Esto es un poco lento, pero bueno, así mismo es. Ya solo quedan dos nodos más. Y uno para comprobar. Bien, vamos ahora con el nodo B. Y en el nodo B, nosotros ya tenemos ahora sí en el nodo B, ya podríamos calcular porque la que era, ¿se acuerdan? F de AB, nosotros ya la calculamos, es 1500 y estaba en tensión. O sea, iba desde A hacia B. Quiere decir que su opuesta tiene que venir para acá. Esta va a ser FB desde A.
Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la carga de 1000. ¿Ya? Y tenemos... ¿Qué otra carga? Miren, eso también es importante de los subíndices, porque yo ya sé que tiene que ser esta carga, porque tiene la letra B de segunda. ¿Sí? Entonces, FDB está desde el nodo hacia B. ¿Qué quiere decir? Que la opuesta está desde B, o sea, la F, B, y que va hacia el punto D, tiene que estar en esta dirección de acá. ¿Sí o no? Bien, las que me faltan son las siguientes. Tengo una que está en este sentido, que es el sentido del elemento BE. Entonces aquí tengo EF, BE. Y en este sentido voy a tener F, B hasta C. ¿Ya? Bien, vamos a los triángulos. Me faltan los triángulos. Aquí tengo 3, 4 y aquí tengo 5. Y aquí también tengo 3, 4 y 5. ¿Ya? Bien, aquí no puedo hacer el triángulo, obviamente. Aquí sí me conviene hacer una sumatoria. ¿Sí? Hacer una sumatoria. Y aquí, simplemente por simetría, yo ya me imagino que la fuerza FBC tiene que estar acá. ¿Sí? Y que la fuerza FBD tiene que estar para acá. ¿Sí? Es por simetría nomás. ¿Sí? Y en realidad es como que por simetría y también por, según el libro, es por, dicen que se supone de manera arbitraria, ¿ya? Lo estamos suponiendo, hay que ver pues si el resultado sale o no sale. ¿De acuerdo? Lo estamos suponiendo de todas formas. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Vamos a decir que el positivo es para arriba. Entonces tenemos el 1000 está para abajo, ¿verdad? Menos 1000. Luego tenemos la fuerza esta FBD, que era, ¿cuánto valía FBD? 2500, ¿ya? Pero la componente vertical, que sería 4 quintos, ¿verdad? También sería para abajo, menos 4 quintos de 2500, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? La componente vertical de esta fuerza que no conozco, que también está a 4 quintos, menos 4 quintos de FBE, y eso va a ser igual a 0. Entonces FBE, fíjense, sale negativo. Menos 3750 libras. ¿Qué quiere decir? Que no sale del nodo, ¿sí? Sino que entra al nodo. O sea que la asumimos mal. En vez de estar a tensión con respecto al nodo, está a compresión. O sea, entra al nodo. ¿Ya? ¿Vieron? No siempre lo que uno asume va a estar bien. Sí, en los triángulos es más fácil porque ya sabemos que solo puede ir la cola con la punta de la flecha. Pero ya cuando tenemos estos polígonos, aquí sí hay que asumir un poco más. ¿Sí? Bien, sumatoria de fuerzas en X. Bien, positivo hacia la derecha. Entonces, FBC, que no conozco, menos FBA. FBA era 1500. Voy a poner aquí FBA. Porque FBA es igual a FAB y F... No, a ver, FBA... FBC, perdón. No, FBC es incógnita. Perdón, FBA. FBA ya la habíamos calculado en el primer nodo y era FAB, este que está aquí, 1500. Ah, ya, estaba confundido. Ya, 1500. ¿Estamos bien? Menos la componente en X
de FBD, que sería 3 quintos de 2500 menos, ¿sí? 3 quintos, como yo ya sé que FBE está yendo inclinada hacia arriba, ¿sí? O sea, yo ya sé que esto en realidad va para acá. Yo ya sé pues que tiene que ir hacia la izquierda, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Y ese va a ser 3 quintos de lo que acabamos de calcular aquí, que es 3750. Y esto va a ser igual a 0. Si despejamos, FBC sale positivo, o sea que ese sí va hacia la derecha. Y sale 5250 libras. Y ese de allí está en, aquí es libras. Ese está en tensión porque sale del nodo. ¿Ya? Bien, siguiente nodo. Vamos con el nodo E. Y ya con ese ya terminamos porque ya solo nos falta la fuerza que va desde E hasta C, en ese sentido. Ya, entonces, vamos al nodo E. Y aquí tenemos la carga BE que la acabamos de calcular, que sabemos que en realidad sigue la flecha azul. Ya, si sigue la flecha azul, quiere decir que aquí tiene que estar para acá, opuesta. Y eso de ahí ya lo sabemos. Esto sería FE y esa viene desde el punto B. ¿Qué más conocemos? La fuerza ED. Esa viene para acá. ¿Por qué? Porque esa la habíamos calculado FBE. No, F, la ED. Esta de aquí. ¿Sí? Esta entraba hacia el nodo D. ¿Sí? Entonces la opuesta tiene que ir hacia D. ¿Ya? Hacia E, perdón. Luego tenemos la carga de la reacción en E, que era hacia arriba, esta era 10.000. Y sabemos que la carga S tiene que estar en esta dirección. ¿Sí? Y pues la voy a asumir por ahora, la voy a asumir por acá. Y voy a colocar aquí el triángulo. Este triángulo es 3, 4 y 5. ¿Ya? Y esta de aquí sería la fuerza desde E hasta C. Bien. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a decir que positivo hacia la derecha. Entonces tenemos... Profesor, Dime. una pregunta, ¿por qué la reacción en el punto E que está para arriba es de 10.000? Esa la calculamos primerito. Ay, ay, ay. Aquí cuando hicimos la sumatoria en el cuerpo completo, en la estructura completa. Ahí sacamos esto de aquí. Ay, ay, ay. Gracias. Ya. Bien, entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos la fuerza ED completa. Esa es de 3000. Más la fuerza EB. Solo la componente en X, que sería 3 quintos. 3 quintos de FEB. FEB era 3750. Más la componente en X, que sería 3 quintos de FS que no conozco. Y esto va a ser igual a 0. Ya entonces FS sale igual a menos 8750 libras. O sea que lo habíamos asumido mal. FS en realidad entra al nodo. O sea que está con presión. ¿Sí? En realidad esto de aquí está para acá. Donde está la flecha verde. ¿Ya? Bien. Si ustedes suman las componentes en Y, debería de darle también lo mismo, ¿sí? Debería de darle lo mismo.
Bien, entonces, ¿qué nos piden aquí? Nos piden, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Bien, entonces yo literal ya podría sacar cuánto es la fuerza en cada uno de los elementos. Pues veamos, el elemento AB va a estar a tensión o a compresión, veamos. AB, 1500 a tensión en el nodo. En el nodo va a estar a tensión, es decir, está hacia la derecha, quiere decir que el elemento AB está a compresión. ¿Cómo lo comprobamos? En el nodo B debería de estar en este sentido la fuerza. Veamos en el nodo B. Nodo B. Sí, aquí están. Sí, ahí está perfecto. A ver, atención aquí, quiere decir que el nodo A está trabajando sobre esto. Sí, estamos bien. Esto está, a ver, estoy tratando de cranear esto de aquí. Déjenme ver. El nodo A. El nodo A. Ah, no, el nodo A está a tensión. A ver, déjenme anotar aquí los nodos. El nodo A está... ¿Cómo está el nodo A? Hacia afuera. Ah, ya, está así. El nodo A está así. Está así. Está así. Entonces este, que es el elemento AB, debería estar con esta de aquí para acá. Y esta de aquí para acá. Entonces en el nodo B debería de estar esta para acá. Ya, esto es A. Esto es B. Y esto es AB. Entonces en B, ¿dónde está el nodo B aquí? Sí, FBA está hacia afuera. Perfecto. Ahora sí. ¿Sí ven? Entonces allí se cumple lo que les había dicho. Pues que cuando ustedes desarman, los nodos van a tener las fuerzas opuestas a los elementos. Entonces, el elemento AD debería de estar sometido a compresión. ¿Sí? Luego, el elemento BD, vamos a ver uno de los nodos. En el nodo B está hacia acá. Entonces, este elemento debería de estar a tracción. El elemento DB, este es el elemento AD. Luego, el elemento DE está aquí. DE, vamos a ver el nodo D. ¿Dónde está el nodo D? Aquí está el nodo D, está hacia la izquierda, ¿sí? Quiere decir, o sea, está hacia acá. En el nodo D tenemos esto y esto. Quiere decir que este elemento está para acá y para acá, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el elemento, y este está para acá. Sí, el nodo B y aquí falta el nodo E. Entonces el nodo E tiene que estar este para acá. ¿Sí? Vamos a ver más el nodo E. Ah, ya. Este está para acá. Quiere decir que este tiene que estar para acá. Y este tiene que estar para acá. Entonces aquí se completa este para allá. ¿Sí ven? Este sería B, E. Ya en el nodo este de aquí tenemos la carga de 10.000. ¿Sí? Y tenemos también que esto viene para acá. Entonces, quiere decir que el elemento EC
tiene que estar a compresión. En el nodo de aquí, en el nodo C, tenemos una carga para allá. Vamos a ver qué más tenemos. Falta el nodo B. El nodo B tenemos la carga FBC está para acá. Quiere decir que este elemento está para acá. Y este está para acá. Por lo tanto, este está para acá. Y si este está para acá, quiere decir que acá tenemos una reacción en este sentido. Ya, ese sería el nodo C. Elemento BC. Ya, ahí está, ahí estamos. Ahí está completo. Aquí me faltarían en los nodos B y A. Me faltan las cargas verticales. Y ahí sí, ahí estamos. ¿De acuerdo? Ahí ya podemos ver cada elemento. Por ejemplo, sabemos que el elemento AB tiene que estar a tensión. ¿Sí? Ah, perdonen. Esta carga de aquí es que yo puse el nodo A, lo puse acá arriba. La carga, recordemos que está en los nodos. ¿Sí? Bien, entonces el elemento AB está a tensión. El elemento AD está a compresión. El elemento DB está a tensión. El elemento BE está a compresión. ¿Sí? El elemento BC está a tensión. ¿Sí? Y el elemento S está a compresión. Ahí están. Falta un elemento porque eran 7 elementos. ¿Cuál me falta? BE, DE, DE me falta. Y el elemento DE está a compresión. Esto es lo que a mí me interesa. Y obviamente me interesa el valor de esas fuerzas, pero los valores de esas fuerzas ya los tenemos. ¿Sí? ¿Y yo qué puedo hacer con eso de ahí? Yo tranquilamente puedo calcular, según el material, cuánto se pueden estar deformando, o si pueden estar fallando o no fallando alguno de esos elementos, ¿sí? Bien, entonces, sí está claro, ¿verdad? Esto es pura práctica, porque si se dan cuenta, el concepto no es complicado. Aquí lo complicado es el procedimiento. ¿Sí? Tener claro que cuando tienen triángulos hay una suma de vectores, es decir, tienen que llegar a 0, entonces solo se puede poner, como les decía, punta con la cola, nada más. Y luego cuando tienen más de 3 fuerzas, pues ahí hacen la sumatoria, utilizan las componentes, ¿sí? Que también lo pueden hacer con los triángulos, ¿verdad? Y ahí sacan si la dirección que escogieron estaba bien y todo. Y tienen que ir cambiando. Sí, tienen que ir cambiando para el siguiente nodo. Si les salió cambiado el signo, cámbienle. Asegúrense de que identifiquen bien la dirección que tienen para que en el siguiente nodo pongan la opuesta. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen los nodos, así como yo hice, es más fácil separarlos y ver la dirección de las flechas de los nodos. ¿Sí? Y así sacar la dirección que tienen que tener las flechas en los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el día jueves voy a traer más problemas de esto de aquí. Y con eso terminaríamos por ahora las clases de este parcial. Como les digo, hoy les mando un deber más tarde para que puedan practicar lo del capítulo 4. ¿De acuerdo? Y esto del capítulo 6 del libro se los evalúo ya en el segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que la lección va a ser el martes y vamos a dejar el jueves libre. ¿Ya? Bien, no sé si tienen preguntas. Si no, allí dejamos. Yo ya ahora subo esto para que puedan revisarlo nuevamente.